El hundimiento del Titanic es, hasta el día de hoy, una de las peores catástrofes de la historia, la cual se produjo por una larga cadena de eventos desafortunados e inoportunos. Y esta cadena que decidiría el cruel destino del gran barco insumergible comenzó con una pequeña llave. Parece una cosa tan insignificante y trivial que el hombre que la tenía con él se olvidó por completo de entregarla a la persona que la necesitaba desesperadamente en un momento crítico. El hombre era David Blair, de 37 años, y tenía en su poder la llave del gabinete donde estaban guardados todos los binoculares para los puestos de observación. Y no hay nada inusual en el hecho de que las llaves estuvieran con este nombre, porque Blair trabajaba en el Titanic. Había estado en el barco durante todas sus pruebas y hasta antes de emprender el recorrido. Se suponía que debía estar a bordo para el viaje, pero como el destino lo tenía pensado, justo antes de que el barco más grande de su tiempo estuviera listo para partir de Southampton con el objetivo de cruzar el Atlántico hacia la ciudad de Nueva York, hubo un cambio de planes de último minuto. White Star Line, la compañía naviera que era propietaria del Titanic, decidió reemplazar a David Blair con Henry Wilde, el director de la nave hermana del Titanic, el RMS Olympic. Lo vieron como un marinero más experimentado con mejores habilidades para manejar barcos grandes. Blair escribió en una tarjeta postal a sus familiares que estaba bastante molesto por haber sido reemplazado a toda prisa por el cambio inesperado. O tal vez, debido a su angustia, Blair se olvidó de entregarle la llave del gabinete de binoculares al oficial Wilde. Puede que no parezca un gran problema, pero debes recordar que la tecnología de sonar no era una cosa de principios del siglo XX. Es por eso que los binoculares eran de vital importancia en las naves, ya que eran la única forma de detectar peligros potenciales temprano mientras se navegaba. Poco después de que el Titanic abandonara el puerto, la tripulación se dio cuenta de que no podría abrir el gabinete. Pero no es que los marineros hayan entrado en pánico ni nada. Los miradores tenían una vista aguda y el barco había sido construido para ser insumergible después de todo. Confiaban en poder vigilar los alrededores sin los binoculares, pero se confiaron demasiado. Fred Fleet era el vigilante en esa trágica noche en la que el barco se encontraba realizando su primer y último viaje. Él sobrevivió a la catástrofe, por lo que luego les dijo a los investigadores que, si hubiera tenido binoculares, habría notado el iceberg antes, y la tripulación habría tenido más tiempo para desviar el barco. Ahora, la mayoría de la gente estaría pensando, ¿cómo es que no ves un iceberg lo suficientemente grande para derribar el Titanic antes de que la nave esté cerca de él? Bueno, los testigos dicen que esta cosa sobresalía del agua de 15 a 30 metros en el aire, y tenía alrededor de 60 a 120 metros de largo. Eso es casi demasiado grande para ser una sorpresa repentina, ¿no te parece? Pero aquí es en donde se agregan más eslabones en esta cadena de eventos desafortunados que derrotarían al insumergible. Sí, el enorme iceberg podría haberse notado antes incluso sin binoculares, pero tal vez en diferentes condiciones. Verás, era la mitad de la noche y estaban en medio de las tranquilas aguas del océano, rodeados de nada más que silencio y absoluta oscuridad. No hay luces de calle o de ciudad en el agua, y lo que es más importante, no había luna. Cuando navegas de noche en aguas tranquilas bajo un cielo sin luna, lo creas o no, resultan ser las peores condiciones para la visibilidad náutica. No había olas chocando contra el iceberg para dar una advertencia audible, y no había luz de luna reflejándose en el trozo gigante de hielo flotante para hacerlo brillar. Esta cosa realmente apareció de la nada, al menos en el campo de visión del puesto de observación. Sin mencionar que se cree que el iceberg se había puesto patas arriba poco antes de la colisión. Probablemente había perdido más peso de un lado debido al derretimiento, lo que podría haberlo volcado. Esto a su vez expuso su parte inferior, que estaba llena de agua y era mucho más oscura que la superior. Una vez que Fred Fleet finalmente vio el iceberg a las 11:39 p.m. del 14 de abril de 1912 y reportó,
«¡Iceberg, adelante!». Hacia el puesto de mando, ya era demasiado tarde. Solo tenían unos 30 segundos para dirigir la nave fuera del camino, y eso no fue suficiente para que una embarcación de ese tamaño y casi a su máxima velocidad se alejara del impacto. Y ahí es donde nos encontramos con otro problema: la decisión de tratar de evitarlo. El primer oficial, William Murdoch, dio la orden, pero podría haber sido una mejor idea golpear el iceberg de frente. Sorprendentemente, las consecuencias podrían haber sido menos dramáticas. La proa del barco habría sido aplastada y sí, parte de la tripulación y los pasajeros de las cabinas delanteras no habrían sobrevivido. Pero solo 2 compartimientos se habrían hundido. Con este tipo de daño, el Titanic podría haber permanecido a flote el tiempo suficiente para que otras naves lo alcanzaran y pudieran salvar al resto de los pasajeros y la tripulación. Pero tuvieron muy poco tiempo para sopesar las opciones. A las 11:40 p.m., el barco de 46,000 toneladas se estrelló contra el iceberg en las frías aguas del Atlántico Norte. Su lado derecho raspó 90 metros a lo largo del hielo. El casco se dobló, las uniones se rompieron y el agua se precipitó en los compartimientos dañados. Thomas Andrews, el arquitecto naval jefe que diseñó la nave y que también estaba a bordo de ella, confirmó que el Titanic no podría ser salvado. Los pasajeros tuvieron que ser evacuados de inmediato. Bueno, todo fue cuesta abajo desde ahí. Otro giro cruel del destino era que había una desesperada escasez de botes salvavidas, con 2,224 personas a bordo y solo suficientes botes para salvar 1,178 vidas. El barco fue construido como insumergible, por lo que nadie creía seriamente que los botes salvavidas fueran necesarios. El 15 de abril, a las 2:20 am, el Titanic se hundió en el fondo del océano. Solo sobrevivieron 706 personas. Entonces, ¿qué le pasó a David Blair y a esa llave maldita? Bueno, se dio cuenta de su error demasiado tarde, pero continuó trabajando como marinero e incluso recibió una medalla de valentía de la Royal Humane Society en 1913 por salvar a un miembro de la tripulación del Majestic. Blair, que era el primer oficial en ese barco, saltó al agua cuando el hombre cayó por el costado. Aunque el bote salvavidas enviado para recuperarlo llegó primero al hombre, Blair fue elogiado por su acto desinteresado. En cuanto a la llave, durante mucho tiempo la guardó como un recordatorio de la tragedia de la que se había salvado milagrosamente. Luego se la pasó a su hija Nancy. En 1980 se la dio a la Sociedad Internacional de Marineros, pero luego se vendió en una subasta realizada por Henry Aldrich & Son. El subastador dijo que era uno de los artefactos más valorados del barco, ¿y quién podría contradecirlo? Esa llave podría haber cambiado completamente la historia y haber salvado al Titanic si hubiera estado a bordo. Se vendió en 2007 por 78,000 libras esterlinas, lo que sería alrededor de $135,000, según la tasa actual. Eso hace que esa llave sea el 7º artefacto más caro del Titanic. En el cementerio del hundimiento se vendió una carta escrita por Wallace Henry Hartley, de 33 años, violinista y líder de la banda del Titanic. Él les escribió a sus familiares que el barco era genial y que le agradaban sus compañeros de la banda. Regresaría a casa el domingo, al día siguiente después de que el Titanic llegara a Nueva York. Envió la carta desde Queenstown, ciudad que actualmente se llama Cove, en Irlanda, la última parada antes de que el barco condenado navegara en mar abierto. Este escrito se vendió por 90,000 libras esterlinas, equivalente a $125,000 actuales. Pero el hallazgo más caro y sin duda el más exclusivo es el violín de Hartley. Él y su banda siguieron tocando en la cubierta mientras el barco se hundía para calmar a los pasajeros y ayudarlos a superar el pánico. Los valientes músicos tocaron hasta el final y trágicamente ninguno de ellos sobrevivió. Más tarde, los periódicos escribieron que los músicos del Titanic estaban entre las personas más nobles de la historia marítima. El violín de Hartley fue encontrado casi de inmediato después del hundimiento y el instrumento fue entregado a su prometida. Se lo había regalado antes de que él se fuera. Después de la tragedia, se lo pasó al Ejército de Salvación británico.
Pero durante casi 100 años se pensó que el instrumento se había perdido, hasta que reapareció en 2006, cuando un músico aficionado lo encontró en el ático de sus padres. Después de eso, los expertos pasaron 7 años examinándolo y finalmente anunciaron que el instrumento era auténtico. Se vendió a un precio asombroso de 900,000 libras esterlinas, $1,3 millones. La mayoría de las personas que compran este tipo de artefactos son expertas y coleccionistas de recuerdos del Titanic, cuyo objetivo es mantener esos objetos históricos preservados de forma segura para que ellos, y la historia detrás de cada uno, nunca sean olvidados. Así que, ahora es tu turno. ¿Crees que esa llave podría haber cambiado la historia? ¿O hubo demasiadas coincidencias inoportunas que sellaron el destino del Titanic? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero no busques más llaves perdidas todavía. Tenemos más de 2000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o de la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.